Como les decía anteriormente, bienvenidos a esta primera sesión virtual de apoyo de la materia lógica algorítmica y vamos a ver lógica de proposiciones. La lógica de proposiciones es algo que nosotros usamos cotidianamente y lo usamos siempre. De hecho, tanto en informática como en la matemática, como cualquier campo, la, la lógica y las proposiciones son elementos que van muy unidos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es qué es lógica y qué es sentido común. Porque aunque usualmente le llamamos lógica al sentido común, no es lo mismo. La lógica suele ser representada como una área de las matemáticas. Entonces usa métodos de razonamiento, tiene reglas y tiene técnicas de interpretación. Tiene momentos en que algo es válido y momentos en que no es válido un argumento. Esa es la lógica. Ese buscarle esa validez de verdadero o de falso. El sentido común es la facultad de juzgar de forma razonable. Entonces, cuando tenemos lógica y sentido común, tratemos de no mezclarlas. La lógica es un área meramente matemática y el sentido común es algo meramente de juzgar y razonar. Entonces, cuando hablamos de lógica de proposiciones, estamos hablando de la validez de si una proposición, ahorita vamos a ver qué es una proposición, si una frase matemática, si una frase en nuestro lenguaje es válido o no es válido, si es verdadera o es falsa. Si lo vemos un poco en informática, si es true o es false, eso es lo que nosotros vamos a estar buscando en la lógica de proposiciones, validar si se puede y si es verdadero y falso. Son dos valores que hay. ¿Qué es una proposición? Es una oración, es una frase. Cuando hablamos de proposiciones, estamos hablando de aquella frase que nosotros podemos decir, vean, ¿es verdad o es mentira? O es una o es la otra. Es como cuando vemos en binario unos y ceros. O es un uno o es un cero. Pero no son ambas a la vez. En el momento que hay una proposición, una oración, una frase que puede ser ambas a la vez, ya no es una proposición. Ya no lo vamos a tomar como una proposición. Ya tiene otras características, otros elementos que posiblemente damos más adelante. Pero las proposiciones tienen esa capacidad, el poder responderse, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Esto se puede o no se puede? Entonces ahí vemos lo siguiente. Cuando hablamos, los informáticos son buenos programadores, nosotros podemos decir, ¿es verdad o es falso que que los informáticos son buenos programadores? Puedo decir sí, es verdad que son buenos programadores, pero también puedo decir no, es falso. No todos son buenos programadores. O es una o es la otra. Entonces, no hay esa mezcla. Pero si decimos, las motocicletas usan cuatro llantas, nuestra percepción cambia. Porque si podemos decir, los informáticos son buenos programadores, decimos, sí, es verdad. Pero si decimos que las motocicletas tienen cuatro llantas, no es verdad. Ambas frases corresponden a una proposición, pero una es verdadera y la otra, una es verdadera y la otra pues, es falsa. Pero ambas son proposiciones. ¿Por qué? Porque o les doy un valor de verdad o un valor de falsedad. Y cuando hablamos de estas proposiciones, no solo hablábamos de una oración como tal, sino como expresiones matemáticas. Recuerdan que anteriormente les decía, la lógica es una área de las matemáticas. ¿Con qué?
con que se ayudan para métodos de razonamiento y proporcionan reglas y técnicas. Si nosotros decimos 4 más 3 es igual a 0, bueno, 4 más 3 no es igual a 0. Le estoy diciendo que es una falacia, que es tiene un valor de falsedad. Sigue siendo una proposición, pero es falsa. Igual con 8 dividido entre 2 es igual a 4, es una proposición y es verdadera. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es una proposición? Si la puedo volver, si pregunto, si transformo un poquito ese, los informáticos son buenos programadores, y le pongo signos de pregunta, ¿los informáticos son buenos programadores? Si yo respondo sí, es verdadera. Si respondo no, es falsa. Pero no tengo las dos al mismo tiempo. Estamos. Puedo escoger uno de los dos elementos. En este caso, yo la puse como verdadera. Todos los informáticos son buenos programadores, digo que sí. O con las motocicletas usan cuatro llantas, no. Sí, es una proposición, pero falsa. Esa es la mecánica que va dentro de las proposiciones. Porque la lógica de proposiciones es un método de razonamiento para entender si una proposición, una expresión matemática literaria, es o no válida. Y si entonces es válida, catalogarla como falso o verdadero. Por eso les decía anteriormente, no porque sea una proposición y sea falsa, deja de ser proposición. Sigue siendo una proposición. Entonces, cuando hablamos de lógica de proposiciones, tenemos dos elementos. Ver si es válido y cuál es el valor de verdad o valor de veracidad que tiene la proposición. Son los dos elementos. Entonces, ¿cómo sé si es válido o no? Si puedo responder un sí o un no en una forma literaria o si tiene en forma matemática, debe poder generar un resultado. Simplemente que el resultado me va a notar si es falso o verdadera. La pregunta es aquí ¿es verdad o es mentira? Esa es la mecánica de la lógica en de proposiciones, o en las proposiciones también se les suele decir. Pues, si ustedes dicen en su diario de vivir, en su día diario, ustedes hablan con una persona y tiene durante su conversación esa capacidad de decir sí o no, si decir que está diciendo la verdad o está mintiendo, es ese mismo efecto. Son métodos lógicos que se usan para demostrar teoremas en la ciencia de la computación. Son la base para los programas. Ustedes pueden decir, ustedes pueden preguntarse, por ejemplo, ¿en qué me va a servir saber dos proposiciones? Bueno, nosotros programamos a través de proposiciones, usando ciertos elementos llamados conectivos lógicos, que ahorita los vamos a ver, que nos validan si las condiciones son óptimas o no, si se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, si yo les digo 5, ok, voy a regresar un momento porque creo que me adelanté un poquito con esto. Si 2 más 2 es igual a 4, las lapas son rojas y 3 más x es igual a 5, ustedes podrían categorizar eso como proposiciones. ¿Ustedes creen que hay de esas tres o las tres son proposiciones? Bueno, yo creo que, bueno, la uno sí, y la C, bueno, la A y la C, las lapas son rojas, se puede hacer, pero se le puede poner una contraparte o simplemente como afirmación. Como afirmación. En el texto venía un ejemplo similar y yo pensaría que no. Ok. Si yo les digo
¿Esas lapas son rojas o las lapas son rojas? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Que no es una preposición, ¿Por qué? porque es algo que usted ya me está afirmando. Ajá, eso es una proposición, algo que se tengo que afirmar. Yo pensaría que sí, porque ahí cabe la posibilidad de que sean o no sean rojas. Ex- Exacto, puede ser falso o verdadero. Puede ser falso o verdadero. Las lapas son rojas, no me está diciendo nada, pero yo les pongo, esas lapas son rojas, tengo la capacidad de decir si esas lapas que ustedes y yo estamos viendo son rojas o no. Esas lapas son rojas, me transforman, me hacen una proposición. Estamos bien. Y 3 más x es igual a 5. ¿Ustedes lo podrían hacer una proposición o lo dirían que es una proposición? Sí, sí se puede, ¿Por qué? porque básicamente usted lo puede probar. Entonces usted puede decir, eso es verdad. Pero depende del valor de X. Si sabemos X, sí, y si no, no, ¿verdad? De Estoy hecho, mal. pasa algo interesante. Perdón, profe, pero el valor de X no tendría tanta importancia porque a fin de cuentas lo que necesitamos es saber si es verdadera o es falsa. O sea, como tal, yo lo veo como una proposición, simplemente es saber si al fin de cuentas, si el valor de X es 2 va a ser verdadera, si el valor de X es 3 va a ser falsa. O por lo menos así lo veo, no sé. Exacto. Ese fue el camino. En este caso, yo tengo un resultado que es 5. El valor de x no es tan importante. ¿Por qué? Porque si es 2 me da 5 y si no es, y me dice que es una proposición verdadera. Pero si es 3 por ejemplo, me va a decir que es una proposición, pero es falsa. Entonces ahí tengo un resultado que me marca un margen. Es como si diéramos 2 más 2 es igual a x. Si hiciéramos un 2 más 2 es igual a x, aquí arriba, si lo sumo me da 4. Si fuera 2 más 2 es igual a 4, entonces es verdadera. Si me ponen 2 más 2 es igual a 5, sigue siendo una proposición, pero falsa. Lo que sucede con ese tipo de elementos es, si el valor que yo tengo ahí, representado con una X, les permite a ustedes llegar a una respuesta. Porque el momento que les permite llegar a una respuesta, ya lo puedo tomar como una proposición. Si la respuesta está buena o está mala, ya me dice si es falso o verdadera. Muy parecido a los exámenes de marcar con X, de selección única. Tengo 4 posibles valores. Algunos van por una mala, una van por la buena, sigue siendo una pregunta de selección única, simplemente que la respuesta la varía. Pero sí, realmente, las T son, así como están, son proposiciones. Puedo afirmarlas como falsas o como verdaderas, porque las X no me están generando un conflicto. Cuando se dan esos conflictos donde no puedo determinar un valor, ya tienen otro nombre. Se llaman ecuaciones proposicionales. Y es otra línea diferente, matemáticamente hablando. No la solemos usar nosotros acá, pero sí es bueno que sepan. Si yo tengo un tipo de expresión matemática y ni como lógica ni como matemática la puedo expresar, posiblemente sea una ecuación proposicional. Ahorita vamos a ver una. Por eso les traía esto. 6 opciones, bueno, 2 opciones, 6 preguntas. Si yo les digo 5 dividido entre x es igual a 10, ¿cómo lo pueden catalogar ustedes?
Como Proposición. proposición y verdadera. Como No proposición necesariamente verdadera. o puede ser falsa también. Correcto. Sí, Mire, correcto. si yo le pongo 5 entre X, si yo le pongo 2, no me va a dar tampoco. 5 entre 2 es 2.5. Y 5 dividido entre 1, si busco el valor mínimo, De hecho, tendría que ser falsa, me equivoco, porque no hay ningún número en el que yo divida 5 que me vaya a dar 10. exacto, es falsa. Correcto, perdón, la discalculia me falló. Tranquila. De Y hecho, si lo divido entre un medio, ¿cómo, compañero? si divido 5 entre un medio, Bueno, o ya nos cambia un poquito la perspectiva de la pregunta porque la pensé como un número entero, realmente. Pero sí, realmente, si la tomamos como un número entero, que es originalmente como la pensé, nunca me fui por otro tipo de número, vamos a llegar a una falsa, pero en todo caso, si me diera un número que me dé igual a 10, sería, sería verdadero. Pero sigue siendo una proposición porque puedo llegar a una respuesta y determinar si esa respuesta se cumple o no se cumple. Si no se cumple, es falsa; si se cumple, es verdadera. Ahora, el área del triángulo es, tenemos la fórmula. Esa fórmula es verdadera, es falsa, se Es cumple verdadera. o no es proposición también. Pero Yo sí, creo que sí es. Sí es, proposición. pero lo que no sé si es verdadera o no. No, es verdadera. La área del triángulo es base por altura dividida entre 2. De hecho, es proposición y es verdadera, porque puedo determinar si esa fórmula es o no la del triángulo. Si hubiera sido lado, área es igual a lado por lado, sigue siendo el área, pero el cuadrado, no el triángulo. Es una proposición, pero falsa. Ahí es cuando va Brian dinámica. No por ser falsa, no deja de ser una proposición. Si yo les digo a ustedes, ven, algunos de ustedes, ven, o ustedes le dicen a alguien, ven, así, con sus signos de exclamación, ¿es o no es una proposición? No, 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 no profe, es. ¿Por qué no, es compañero? una... es una orden. Es una orden, No puede ser exclamación y pregunta. ni interrogación. No pueden ser preguntas. Mm, Sí, nada más es una expresión. Es Solo, solamente una ah, expresión. Ya, bueno, aquí ya se las puse. X es X dividido entre Y es igual a Z. Nosotros no podríamos determinarla. No hay un solo número o un resultado que nosotros podamos validar ese número. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad infinita de posibilidades. Algunas van a dar y otras no van a dar. Eso nos complica muchísimo el determinar algo por el estilo. Esas son ecuaciones proposicionales. Ya tienen otra técnica para ser abarcadas, para ser solucionadas. Ahora, las orcas son delfines. ¿Qué sería? Una proposición Es Una proposición. proposición ¿Y es falsa o es verdadera? verdadera. es verdadera. Ok. Y la última, existe un número X donde X es mayor que X más 1. Sí, ¿Es proposición? sí, te está dando el número. Te está proponiendo que esa X sea mayor que uno. Ok, entonces sería falsa o verdadera. ¿Ya un compañero? ¿Verdadera? Sí, verdadera, profe. O es ¿Verdadera? falsa, ¿Por Verdadera. no qué sé. verdadera? No, es que no sé, estoy pegada. Si yo tengo un número X, va a ser mayor que el mismo más 1. Sí, Veámoslo así. ¿No?
Si x es No, 2, 2 es mayor que x que 2 más 1. no, esto es falso. Es una proposición, pero es falsa. Eso nunca se va a cumplir, que x sea mayor que él mismo más una unidad más. Es decir, sí es una proposición, pero es falsa. 10 no va a ser mayor que 10 más 1, que es 11. Esa capacidad de que nosotros juzguemos y que lleguemos al razonamiento de que algo es falso o verdadero es la lógica de proposiciones. Es ahí donde comienza a funcionar si lo que me están diciendo es verdadero o falso, si es una proposición o no una proposición. Ese es el sentido más básico de lo que es las proposiciones cuando hablamos de expresiones literales y matemáticas. Ustedes ya vieron cómo va la dinámica de ellas. ¿Por qué? Porque las proposiciones, al igual que en todas las áreas de la matemática, usamos variables. Nosotros estamos acostumbrados a usar X, Y, Z para meter números, por así decirlo. Estamos acostumbrados a que X es igual a 2, Y es igual a 7 y más. Pero ¿qué pasa? Ese es como decir un tipo de variable. Son letras que guardan números, pero las letras pueden guardar palabras, pueden guardar frases, pueden guardar un verdadero y un falso. Son simplemente recipientes. Ya vamos, depende del tipo de recipiente que nosotros queramos usar para guardar dentro de esas variables. Para nosotros, a nivel de lógica algorítmica, por convención, las tres letras más usadas para representar, perdón, son P, Q y R. S, T son los que nosotros solemos usar para representar ese tipo de variables de lógica algorítmica. Eso no quiere decir que no se pueda usar una B, una C. Se puede hacer, no hay ningún problema. Pero imagínense un montón de personas hablando de lógica algorítmica, de proposiciones, si son verdaderas, si son falsas, y para uno se ocultó el sol es A, y para el otro es P, y para el otro es S, y para el otro es K. No se van a llegar, no van a llevar a un acuerdo, no van a lograr la comprensión. Entonces, usamos estas, por convención, en lógica algorítmica, usamos estas letras, P, Q, R y S. Usualmente, si nosotros, para crear, bueno, nosotros vamos a ver tablas de verdad, eh, se usa un cálculo bastante grande, entonces pueden ser muy grandes con pocas variables. O sea, nos centramos en eso. Entonces, solemos usar de 3 a 4 variables. 3 es lo más usual. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan tomar un libro, su libro favorito, no sé qué libro les gusta a ustedes, y comiencen a darle a cada oración o cada frase diferente una letra. Ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Y el libro se les va a hacer mucho más corto, usando por ahí. Pero van a tener un libro resumido a nivel de lógica algorítmica. Ese es un libro resumido en términos de lógica algorítmica. De P, Q, R, S, T, bueno, tendrás que usar muchísimas letras más. Porque es bastante grande. ¿Por qué? Porque hay conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son esas expresiones que nos ayudan a conectar dos proposiciones, o sea, dos frases conectadas a través de un conectivo lógico. A esa unión de dos proposiciones por medio de un conectivo lógico se le llama proposición compuesta. Y tenemos un ejemplo. Si las tortugas no son verdes, entonces son de color amarillo. Cuando tenemos una expresión como esta, tenemos desde las tortugas hasta verde una proposición.
y desde son hasta color amarillo, desde son hasta color amarillo tenemos una segunda proposición. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un conectivo lógico o una frase que funciona como conectivo lógico, llamada entonces. Bueno, en todo caso sería si entonces. Y eso me está diciendo es ese entonces, ese conectivo lógico que me une esas dos proposiciones. Es como cuando nosotros decimos en nuestro diario vivir, uy, es que ayer comí pizza y hoy quiero comer hamburguesa. Son dos proposiciones diferentes unidas por un conectivo y. Esa es una proposición compuesta. Esas proposiciones compuestas, el entonces no es la única palabra que funciona como tal. Hay muchas palabras que pueden darnos esa capacidad de conectar. Pero estos son los conectivos lógicos que nosotros solemos usar a la hora de expresar en términos lógicos. Conectivos lógicos como disyunción, conjunción, disyunción, negación, condición, bicondición. Los paréntesis también los usamos y es muy usual que usemos paréntesis también. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vamos a ponerle, por ejemplo, si las tortugas son amarillas, no le vamos a poner, si las tortugas son amarillas, conjunción o disyunción o bicondición y lo demás. No. Entonces, si para nosotros las tortugas no son verdes, podemos decir que las tortugas son verdes sería nuestro P y las tortugas no son verdes sería nuestro P negado o nuestro no P. ¿Por qué así? Y no le doy el valor de no todas perdón, las tortugas no son verdes como P. Porque en lo posible debemos de mantener que lo positivo quede con positivo y lo negativo con negativo, principalmente cuando tenemos tablas de verdad, que es donde vamos a comenzar a aplicar todo esto. Porque guardar una variable de valor negativo en una cajita de valor positivo o sin valor negativo nos puede llegar a confundir. En lo posible, negativo con negativo, positivo con positivo. Los conectivos, conjunción, disyunción, negación, condición y bicondición, los asociamos con y, o, no, si entonces, sí y solo sí. Es como la forma más simple de poderlos hablar porque es lo que significa. Porque conjunción me dice que tengo que cumplir las dos condiciones, se tienen que cumplir las dos condiciones, o me dice que necesito que se cumpla una de las dos, no me dice que esa proposición es falsa, si entonces me dice que si se cumple una, se cumple la otra, y si solo si me indica que si se cumple la otra, entonces que la primera se cumple sí y solo si pasa a la segunda. Esa es por lo que nosotros meter todo eso en información puede ser un poquito complicado. Entonces, por eso hablamos de sí, sí, de y o no, sí, entonces sí, solo sí. Es la forma en que nosotros la asociamos para poder entenderlo. Y aquí ustedes pueden ver ya el conectivo en su forma lógica. Aquí ya como una proposición compuesta. Entonces, nosotros vamos a pasar frases a este tipo de notación usando estos conectivos, sabiendo qué palabra funciona como una i, como una o, como un no, y valorándola como una conjunción, disyunción, negación y demás. Así es como nosotros vamos a trabajar los conectivos lógicos. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, una proposición compuesta tiene una primera proposición, un conectivo lógico y una segunda proposición. Si tenemos que P
se ocultó el sol, Q, salió la luna, R, ya anocheció y T, está lloviendo. ¿Cómo pondrían ustedes se oculta el sol y salió la luna al nivel de términos lógicos? ¿Lo P, pueden? techito, Sí, Q. solo sí. Perdón. Escuché dos voces, así que no supe quién fue que respondió. Yo pensaría que es la que dice sí y solo sí. Se ocultó el sol y salió la luna. Ok. ¿Saben qué sucede? Es P, techito, Q. Sí. P techito Q. Algunos le dicen P, U invertida Q. También. No, recuerden que I por sí solo es un conectivo lógico, que es el tachito que tenemos acá. Que tenemos acá. Entonces, si C ocultó el sol es P, techito Q. Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol, ya cambia, porque estamos hablando que si anochece, entonces se oculta el sol. Tiene que suceder R para que funcione P. Esa es una condición. Y tenemos elementos mucho más complejos, como si, Profesor, perdón, no me queda claro. ¿Podemos devolvernos un momento al anterior? ok, a esto, Sí, yo honestamente, si estuviera en una prueba, utilizaría sí y solo sí. ¿Por qué no la puedo utilizar? O sea, ¿por qué no es una respuesta correcta? En el primer ejemplo, se ocultó el sol y salió la luna. Yo lo analicé así, digamos, no puede salir la luna si no se oculta el sol. Entonces, probablemente lo utilizaría en un examen. ¿Cómo hago para saber cuál de las dos es la correcta? porque la frase está diciendo y Ah, ok, en el ejercicio yo no las estoy armando, yo estoy tomando de referencia a las oraciones ya armadas, ¿es ya así? armadas. Ah, ok, ok, ok. De hecho, si dices, se ocultó el sol, perdón, se oculta el sol, sí, y solo si salió la luna, es una proposición, simplemente que en lugar de ser, eh, vamos a ver, esta era de esta manera, la hiciste de esta manera. Ambas son proposiciones, simplemente con dos conectivos lógicos diferentes. Ok, Eso es todo. Pero lo que hiciste también es una proposición, simplemente que con con un bicondición, con una bicondición, en lugar de una conjunción. ok, gracias. Con gusto, pero sí, o sea, es válida. Simplemente en este caso, pues agarramos lo que está ahí. Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol y salió la luna, pero está lloviendo, ¿cómo lo harían ustedes? Empieza, empieza. Si ya anocheció, entonces sería R. Ajá, Entonces, el implica. ajá, Se ocultó el sol, P. Y el techito. Salió la luna, es la Q. Pero es el implica también, profe. El implica, sí, entonces es la flechita, es el implica, sí, implica. Y la T está lloviendo, sí. sí. Vean, y es una frase muy importante, mucho más larga, mucho más extensa, pero sí, hay muchas palabras que pueden funcionar como un conectivo lógico. Ahorita nosotros vamos a ver una lista pequeñita de algunas palabras que pueden ser usadas como conectivo lógico o que nos dice que eso es un conectivo lógico. Aquí hay algo muy importante y es donde yo les decía, los paréntesis también juegan un papel muy importante en estos elementos. Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol, es la primera relación de izquierda a derecha que se da. Dice que sí o sí, para que se oculte el sol, debe de anochecer. Entonces, están unidas porque tienen una relación directa. Luego dice, anocheció, perdón, ya anocheció y se ocultó el sol y es ahí, no me está hablando solamente al sol. Para que el sol se dé, tiene que haber anochecido. Entonces, es otro paréntesis que une. El primer paréntesis unía a
a R con Q, a R con Q. Este segundo une a R y a Q con una I con Q. Y luego otra que une esos tres con T. Vamos, cuando hablamos de poner paréntesis, es hacer muy importante que la lógica se transmita. No se trata de poner simplemente paréntesis por ponerlo, sino agruparlo de tal manera que se guarde el sentido lógico de una expresión. Sé que esto fue como pasar de primera a quinta de un solo golpe, solamente es para que ustedes lo entiendan y lo puedan ver. Luego nosotros lo vamos a poner ya en práctica y el funcionamiento como tal. Lo que quería ver es, Profe, sí, perdón. Para ese montón de paréntesis que usted utilizó, lo que usted nos está hablando, hace uno como un conteo de la cantidad de letras, de variables, no sé cómo les digo. variables. Ok, de las variables, le hace uno conteo a las variables para saber cuántos paréntesis hay que poner. No, pueden Entonces, ¿cómo haber, hago? pudieron Vuelvo. haber habido dos paréntesis, por ejemplo, dos variables y 7 paréntesis. Es por la expresión. Si analizamos la expresión, esta es nuestra primera variable, esta es nuestra segunda variable, esta es la tercera y esta es la cuarta. ¿Qué sucede? Para poder agrupar, debo guardar el sentido lógico de una expresión. Si ya anocheció, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer algo aquí. Voy a llevarme esta expresión para acá. Así. Sucede una cosa. Si nosotros pasamos la expresión como tal, sin paréntesis, sin nada, como está puesta ahí, sería algo como esto, ¿cierto? Correcto. Ok. Si yo ocupara relacionar toda esta información de esta manera, porque estamos hablando que esta expresión lógica guarda esta expresión literaria, ¿cómo sé? Bueno, aquí voy a saber porque tengo esto acá. Pero si no me dieran esto, ¿cómo voy a saber el orden de esa expresión? ¿Qué se relaciona primero? Sí, porque así nomás, a simple vista, sin paréntesis, uno dice R implica P y Q y T. Nada más hace dos paréntesis y la separa. Entonces, Arias, ¿dónde pondrías el primer paréntesis? Lo pondría antes de R. Ajá, Viéndola así, sin información alguna, después de P. así, Antes de Q. aquí. Antes, no, pero yo pondría el otro. O sea, pondría antes de Q, yo la separaría. O sea, yo viéndola así, sin información alguna, no. Dejaría el I, o sea, el techito, lo Ajá, dejaría sin paréntesis y volvería a cerrar entre paréntesis la Q y la T. así. Es correcto. O sea, yo sin tener la información, así lo haría, así la asumiría, de hecho. A mí me parecería como que dice que porque pasa R, entonces P y Q y T, sin los paréntesis, ¿verdad? O sea, Sí. que por causa de R pasan las tres cosas. A ver, todavía él la ve de esa forma. Exacto. Por eso es importante, lo que decía anteriormente, guardar el sentido lógico de la expresión. Ujú. Me dice, la expresión comienza aquí. Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol. ¿Cierto? Correcto. Son las primeras dos expresiones que se dan. Salió la luna.
Si ya sabemos que estas dos van juntas, ¿con qué se está relacionando ser la luna? ¿Con se ocultó el sol o con toda la expresión anterior? Con la expresión. Con la expresión anterior. Con la expresión anterior. ¿Ok? Pero está lloviendo, ¿con qué se está relacionando? Igual. Con toda la expresión anterior, ¿verdad? Ajá, correcto. Cuando usted me la encierra así en paréntesis, profe, me hizo un enorme favor. Le Listo. entendí. ¿Lo ven? Muchas gracias. Con gusto. ¿Vieron cómo la expresión si yo paso esto a la expresión lógica, el sentido de la expresión literal se guarda? Sigue estando ahí. Sí, sí, profe. Poner los paréntesis a veces puede ser un poquito complicado, chicos. Se los muestro para que ustedes más o menos tengan la noción de cómo se hace. Pero no es usual, no siempre aparece en el tipo de ejercicios. Pues sí quería que ustedes lo tengan claro de cómo funciona. Creo que entendimos todo lo de los paréntesis, ¿verdad? Y toda esa parte. Ahora, Sí, profe, muchas gracias. con mucho gusto, para eso estamos. ¿Qué proposiciones podrían hacer ustedes con P, Q y R? Díganme un par. Unas tres, digan, que ustedes podrían hacer. No hay conectivos lógicos, no hay nada. Simplemente usan el conectivo lógico que ustedes creen que podrían hacer. Puede ser, por ejemplo, los guitarristas son buenos cantantes, pero los bateristas tienen mejor ritmo. Sin embargo, soy vocalista. Vaya, eso es una larga. Esa es una larga. Hagan una corta. Dice la Los compañera. guitarristas, los guitarristas son buenos cantantes, entonces soy vocalista. P implica o sí, implica R. Es totalmente O de válido. forma, ajá, o de forma sencilla, simplemente los guitarristas son buenos cantantes y los bateristas tienen mejor ritmo. También. Todas son proposiciones, como pasó ahora con la compañera, que ella lo vio desde la perspectiva de una bicondición. Nosotros podemos jugar con todas ellas. Por eso les decía anteriormente, ustedes pueden tomar su libro favorito y pasarlo a términos lógicos sin ningún problema. Profe, una consulta. Usando el ejemplo anterior, l- entiendo que la oración no tiene que tener sentido como tal, sino tiene que tener un sentido lógico. Por ejemplo, no, devuélvete en la que estábamos, por favor. Yo podría decir algo que no hace sentido, pero usando el ejemplo anterior, soy vocalista, sí, solo sí, los guitarristas son buenos cantantes. Podrían O hacerlo, no, sí, exacto, digamos, no tiene sentido lógico, bueno, no tiene sentido racional o no sé cómo expresarlo, no tiene sentido pero, racional. pero estaría correcto. La estructura estaría bien. Ok. La estructura, eso no, pero el sentido lógico de la expresión se perdió. Es que lo pregunto porque en alguna parte también leí, del texto leí que estas oraciones, estas afirmaciones no tenían ni siquiera que tener relación una con la otra, que yo podría estar hablando de dos temas completamente diferentes y ponerlos en una misma, y poner las dos preposiciones juntas. Entonces, por eso lo consulto, porque esto no tiene sentido racional, no, o sea, yo no necesito que los guitarristas sean buenos cantantes para yo ser vocalista, pero técnicamente sí es correcto que yo lo ponga así. ¿Sí? Porque la estructura te queda bien sin ningún problema. Ok, ok. Gracias. Ahora, continuamos. Dentro de las condicionales, o lo que ustedes van a escuchar hablar continuamente de sí entonces, que son las flechas a la derecha, tienen sus propias variaciones.
la condición que es PQ, la negativa que la podemos ver en dos formas, no P entonces no Q, o no, entre paréntesis la expresión en positivo, la Q entonces P y la negación de esa misma. ¿Qué pasa con estos elementos? Si tomamos la condicional, si es buen corista, entonces tiene voz de tenor. Esa sería una condicional en su forma más pura, por así decirlo. Pero la puedo negar. Le dije anteriormente, tengo un menos adelante. Bueno, realmente también usualmente se pone como si fuera una L hacia abajo. Y puedo decir no P y no Q. Bueno, no P, negar a P, negar a Q. Entonces no haría como, si no es buen corista, entonces no tiene voz de tenor. Pero la podría ver de estas dos formas, negando cada una de las proposiciones o encerrándolas y negándolas. Eso se le llama negativa. Pero existe la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es aquella proposición condicional que invierte los lugares. Dice que la condición original es PQ, entonces la recíproca va a ser QP. Es como sonaría. Si tiene voz de tenor, entonces es buen corista. Ya se volvió la recíproca de la condicional. Y la contrarrecíproca es negar la recíproca. La contrarrecíproca también se le llama contrapositiva. Por aquello que no lo hayan visto en el libro, se le llama también contrapositiva. Es la negación de P entonces Q, que es si no tiene voz de tenor, entonces no es buen corista. Así es que funciona este tipo de condiciones. Entonces, si vemos la expresión como esta de los coristas, vemos que ya va cambiando de posición, P, Q o se niega. Ustedes les dicen, ¿cuál es la expresión contrapositiva de la siguiente proposición condicional? Revisan cuál es el P y el Q de esa expresión y le dan vuelta. ¿Otra vez? ¿Cómo fue que lo dijo? Perdón. Ok, si ustedes le piden cuál es la expresión contrapositiva o recíproca de la siguiente expresión condicional, ustedes buscan cuál es P, cuál es Q, y en lugar de poner PQ, ponen Q y P. Ya se transformó en la recíproca. Por eso ustedes ven acá que la condicional es PQ, pero la recíproca es QP. Se pone al revés y en positivo. Se pone al revés y en positivo. Y la contrarrecíproca, la que está al revés, se niega. Y quedó. Esas son las otras extensiones que tiene la proposición condicional. Por ejemplo, si mejoras tus habilidades, entonces practicas regularmente. Es la recíproca de si practicas regularmente, entonces mejorarás tus habilidades. Cambia de posición P y Q. Si niego no P y no Q sería si no practicas regularmente, entonces no mejoras tus habilidades. Y la contrarrecíproca, si no mejoras tus habilidades, entonces no practicaste regularmente. Vean que yo hice algo. Y es que cambié el prácticas, prácticas con practicastes. Prácticas con practicastes. ¿Por qué? Para guardar el sentido lógico a la expresión. Claro, la expresión puede ser que no tenga, la puedes literalmente darle vuelta, pero algo bueno es guardar el sentido de la expresión, el sentido lógico de la expresión. Por eso ustedes ven esa expresión así. Eso es trabajar con exposiciones condicionales. Desde anteriormente, hay muchas palabras que pueden ser usadas como palabras de enlace. Esta es una pequeña lista. Negación, no, ni, salvo, excepto,
falso, disyunción, o bien tanto sí como sí, conjunción, y no, pero, empero, sin embargo, no obstante, aunque, además, asimismo, sino que, en cambio, mientras. Pocas veces se usan todas. Es muy usual ver no o ni, falso, en la disyunción o bien la conjunción por lo general, y la he visto poco, lo que más he visto ha sido y no, y sin embargo, empero, pero lo he visto poco y empero muy muy poco. Condición, si entonces es lo más usual, por tanto también en consecuencia también se ve, las demás no se ven tanto. Bicondicionales sí, solo sí, es necesario y suficiente, son las más vistas. Sí, solo sí es la más usual. Entonces son palabras que ustedes pueden usar o que ustedes pueden encontrar en un párrafo, por ejemplo, para poder este, encontrar los conectivos lógicos. Son palabras de conexión o palabras de enlace. Por eso ustedes ven que les puse la L LCA para negación, la V para disyunción, el techito para conjunción, para que ustedes sepan que esas palabras van con esos conectivos lógicos. ¿Por qué? Porque llegamos a esto. Todo esto que hemos hablado, ¿sí, compañera? Con permiso, profe, perdón, es que había levantado la manilla, pero bueno. Perdón, no. Profe, en ciertas oraciones ahí en el libro, ¿verdad? Cuando uno va viendo esas cuestiones, vienen punto, coma y otros tipos de palabras. ¿Cómo las toma uno si no están dentro de esa lista? El punto, la coma, ¿cómo las toma uno? O sea, hacen una oración, separan un punto o por una coma no pone el entonces, no ponen pero, sí o no. ¿Cómo les toma uno, profe? Ok. Ahorita que recuerdes y que tenga exacto la coma, es como si fuera una conjunción, un techito. Ese sí lo recuerdo muy bien. Pero el punto sí no lo tengo refrescado ahorita. ¿Cuál era? Y hay otras palabras Sí, y no sé cómo tomarlas. hay muchas más palabras de conexión. Yo puse estas porque son así como que las más usadas eh, en trabajos y para nosotros hacer una conexión, pero hay muchas otras palabras que pueden usarse también. Ok, profe, vamos a darle a la tarea, a ver. Gracias. Con gusto. Sí, chicos. Este es como tal vez lo más usado, lo más visto. Pero sí, eh, hay muchas más. Tablas de verdad. Tablas de verdad. Tablas de verdad, creo que lo dije un cuatrimestre anterior, es un spoiler de Mate 1. Tablas de verdad es una tabla que muestra el valor de una proposición compuesta. Para cada combinación de valores de verdad se puede asignar a sus componentes. Esta es una expresión. Si ustedes me dicen que esa expresión, no lo sé, fue una expresión que simplemente se creó para un ejemplo, para ese tipo de ejemplos. Y esa es la famosa tabla de verdad. Esa tabla de verdad le da un valor a esa frase, si es tautología, contradicción o contingencia. Cuando nosotros hacemos una tabla de verdad, ahorita vamos a ver cómo hacer la tabla de verdad y cómo darle ese valor, y encontramos que esta última fila, perdón, esta última columna, es la que nos da el resultado de si esa expresión es verdadera, es una contradicción o es una contingencia. Esta última fila es la que nos da ese resultado. Si nosotros encontramos en esta última columna, perdón, todo verdadero, puras V de verdadero, se le llama tautología. Si encuentras Fs, se le llama contradicción. Y si encuentras una combinación de falso y verdadero, se le llama contingencia. De hecho, también, posiblemente en varios libros usted va a encontrar esta misma tabla con unos y ceros. Pero esta tal vez es una expresión un poquito más
Más simple es verlo con V y con F, pero igual lo van a ver con unos y ceros. Que es igual, uno falso y verdadero, pero uno y cero. ¿Cómo hacemos No había esto? ninguna que fuera todo F, ¿o sí? ¿Todo qué, compañera? Todo F. Todo F sería una O sea, contradicción. ajá, pero en la tabla no hay ninguna. No, porque eso lo hacemos en base a esta última columna que está Ah, acá. ok, ya entiendo. Se hace a través de esto, es que me equivoqué y dije que estando diciendo fila, pero es esta última columna que nos dice si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Esta que está acá es contingencia. Ahorita vamos a ver eso a nivel práctico. Cada conectivo lógico tiene su propia tabla de verdad, su forma de relacionarse. Por ejemplo, cuando hablamos de la conjunción de la I, cuando comparamos dos proposiciones a través de una I, sean las proposiciones P y Q, tenemos que darle a esa relación un valor de verdadero o de falso. ¿Qué pasa con la conjunción? Que cada vez que nosotros hagamos una comparación a través de una conjunción, solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas, ahorita vamos a ver esa parte también, entonces nuestra relación es verdadera, todo lo demás es falso. Pero si por otro lado lo relacionamos con una O, con una disyunción, solo falso y falso da falso, todo lo demás es verdadero. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque estoy buscando la particularidad de cada tabla. Imagínense en lo que sería aprenderse que la conjunción es verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso. Es más trabajo. Entonces, vean la diferencia. La conjunción verdadero es verdadero, verdadero, verdadero es verdadero, lo demás es falso. La disyunción falso y falso es falso, lo demás es verdadero. En la disyunción yo tengo un tema y tampoco lo entendí en el libro, la verdad. Ajá. Yo entiendo por disyunción eh, que uno es verdadero y el otro es falso, como conceptos. Entonces no me queda claro por qué verdadero y verdadero me da verdadero. Podríamos usarlo, pero tal vez como con un ejemplo. Ahorita lo vamos a ver de forma práctica. Ah, ok. Tranquila. Es por cuando se hacen tabla de verdad, se hacen todas las combinaciones posibles. Entonces vas a relacionar falso y verdadero, eh, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Es, además, viene también de la parte del binario, de uno más uno es uno, 1 más 0 es uno, cero más cero es cero, y otro montón de cosas más por ahí. Ahorita lo vamos a ver a nivel práctico. Ok. Entonces, chicos, al entonces, por favor, ténganle mucho cuidado. El entonces, la condición, tiene una particularidad. Es la particularidad más exigente de todas. Si ustedes ven, dice que verdadero y falso es falso, pero todo lo demás es verdadero. Incluso falso verdadero es verdadero. Si nosotros no leemos bien la tabla de verdad, podemos toparnos con un valor como este y asociarlo con falso en lugar de verdadero. ¿Por qué? Porque tal vez la estamos leyendo al revés. Cuando vemos una condición te dice que primero analizas P y luego analizas Q. O primero R y después S, dependiendo de las que te den. Pero hágalo en ese orden. ¿Por qué? Porque si ustedes leen P y Q, les va a dar falso. Pues si ustedes lo leen al revés, sería verdadero o falso. Pero les daría falso siendo, les daría falso siendo verdadero por el orden con que se estudia la expresión. Igual hay una forma de verlo. Bueno, yo me ideé una forma de verlo para que no haya esas confusiones. Igual se las voy a mostrar. Bicondición, muy simple. Si son iguales, son verdaderos. Si son falsos, si son diferentes, son falsos. Eso es todo. La única que tiene esa parte un poquito compleja es la condición. Véanlo de esta manera. Vamos a pasarnos
al Word. Aquí tengo esta expresión, ya está dividida y está lista. ¿Ustedes saben cómo se hacen las columnas y las filas de una tabla de verdad? No, señor. No. Bueno, No. sucede lo siguiente. Las columnas se hacen bueno, con las siguientes formas. Una columna para cada proposición. O sea, para P, para Q, para R, si hay P negativo, Q negativo, R negativo, ellas llevan sus propias columnas. Después, otras columnas para cada relación. Vean esta columna acá. Luego tengo esta columna para relacionar todo esto. ¿Por qué? Porque en esas columnas van a ir los valores. Luego tengo toda esta de acá, que la tengo aquí. Y esta de acá, que es esta de acá. Y esta, aquí yo le puse una T, pero es para representar toda la expresión y no poner toda la expresión de nuevo acá. Por eso únicamente para eso. Ahora, cuando vemos las filas, es 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Eso quiere decir 2 elevado ya sea a P, Q y R. ¿Y por qué digo de P, Q, R? Porque cuando hacemos esa de 2 elevado a la cantidad de proposiciones, solamente cuento las proposiciones positivas, no las negativas. ¿Por qué? Porque para saber cuál es mi proposición negativa necesito conocer la positiva. Perdón. Ahora, así sacamos las columnas y las filas. Eso quiere decir que nos van a dar las columnas en términos de múltiplos de 2. 4, 8, 16 y demás. En este caso es una pequeña. Con 3 proposiciones hablamos de 8 filas únicamente. Les decía anteriormente, la tabla de verdad debe tener la cantidad, toda la cantidad posible de combinaciones. ¿Cómo hacemos esa cantidad posible de operaciones? Además de usar las 8 filas y las columnas necesarias. Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, comenzamos con P. Si son 8 filas, la mitad de P va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falso. Con Q va a ser la mitad. Si fueron 4 y 4 van a ser 2 y 2. 2 y 2, 2 y 2. Con R va a ser la mitad. Falso, verdadero, perdón, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y no Q, no Q va a ser Q invertida. Ahí ya tenemos los valores que van a ir en nuestras proposiciones. Ahora, necesitamos ir resolviendo las relaciones. La primera relación es esta que tenemos acá. Va a ser P con R, en ese orden. ¿Por qué le pongo con colores? Es lo que decía anteriormente, es la forma de no perderme cuando hacemos una bicondición. Yo lo hago con verde y amarillo. En verde arranco y termino en amarillo. ¿Por qué? Porque si llego a una condición, esa es la forma, bueno, dependiendo de la expresión, que necesito saber dónde arranco y dónde termino, para que no me pase que me confunda y haga una relación al revés. ¿Qué pasa? Vamos con una, en este caso, con una disyunción. La disyunción, ¿qué pasa? Que la disyunción es falso, falso, falso y falso es falso. Si ustedes ven, si yo relaciono P con R, como están puestas en 8 columnas, hay todas las posibles combinaciones de P con R. Por eso en algún punto disyunción, como en este caso, va a quedar verdadero, verdadero. Porque no se trata de ser
que sean diferentes, sino que necesito que se cumpla una de las dos. Y si son falso, falso, es falso. Entonces, ¿qué pasa? P y R con disyunción es falso, falso. Ustedes pueden hacerlo si gustan, línea por línea. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero con falso es verdadero. Verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero con falso es verdadero. Verdadero con falso con verdadero es verdadero. Falso con falso es la que es diferente. Falso con verdadero es verdadero y falso con falso es falso. Si ustedes ven en esta línea y en esta línea, se cumplieron esta condición. Todo lo demás fue verdadero. Ya tengo P y R relacionados. La siguiente relación es el resultado de P y R con Q. Bueno, aquí dice al revés, puse el amarillo. Vamos a cambiar el color. Ven, ahora primero le hice de izquierda a derecha, ahora vengo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque me dice que con este tengo que comenzar la relación con el resultado de lo que sucedió acá. Y venimos con otra disyunción, con otra O. Entonces, ando buscando un falso falso. Hay otra forma de hacerlo. Voy a buscar en P entonces R las que son falsas. Y veo si hay una que sea falsa falsa. Es falsa verdadera, no se cumple. Y la otra es falsa con falsa, que es lo que ando buscando. Esta ya es una versión abreviada de lo que hice paso a paso anteriormente. Y listo, ya tengo esa expresión. Prácticamente con eso resolví esto. Ahora necesito resolver esto. Y comienza con un no Q hacia P. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí ya no es una disyunción, es una conjunción. Y la conjunción me dice que si ambas son verdaderas, es verdadero. Entonces, comenzamos a trabajar. Falso, verdadero. Recuerden, verdadero, lo demás es falso. Verdadero, verdadero. O lo hacemos como hicimos anteriormente. Aquí hay un verdadero, verdadero. Busco los verdaderos que hay en no Q. Dice aquí está el primero. Dice que verdadero, verdadero. De nuevo se presenta aquí. Y aquí no se cumple. Y aquí se cumple. Lo demás va a ser falso. Busco dónde se cumple la condición especial. Y ya sé que si se cumple ahí lo demás, ya no se va, ya no va a ser necesario. Sé que es el valor opuesto. Ahora vamos con toda esta expresión. Ahora va a ser mi último resultado con Q. Igual con una I. Y busco verdadero, verdadero. ¿Cómo lo voy a hacer? Buscando aquí los verdaderos que tengo en la última expresión. Aquí no se cumple. Aquí tampoco se cumple. Y lo demás es falso. Y ando buscando un verdadero, verdadero. Eso quiere decir que toda esta fila va a ser falsa. Ahora sí, voy a relacionar, voy a cambiar esto, porque es una bicondición. Voy a pasarle una condición, que es la más estricta. Si ustedes ven, comienzo con esta.
y termino en esta otra. Les recuerdo que la bicondición es la que es más estricta. Verdadero, falso, da falso. Lo demás es verdadero. Entonces busco verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si ustedes ven en este caso, haciéndola con la condición de izquierda a derecha, que es el orden que tiene la expresión, prácticamente me dieron todas, casi todas, verdadero, falso, que es la expresión que es diferente. ¿Por qué? Porque esto me da falso. Y falso, falso es verdadero. Y aquí está mi respuesta. Chicos, ¿qué es esto? ¿Todo verdadero, todo falso o una combinación? Una contingencia. Una contingencia, efectivamente. Una contingencia, sí. Una contingencia. Si esto no me hubiera dado falso, hubiera dado un verdadero, eso hubiera sido entonces todo falso. ¿Y cómo se le llama al que es todo falso? Contradicción. ¿Y el que es todo verdadero? Tautología. Efectivamente, Tautología. compañera, tautología. Todo lo que vimos esto es para poder lograr hacer una tabla de verdad. Y para poder pasar una expresión literaria a una expresión en conectivos lógicos. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver otro día. Hoy era más que todo para sentar toda la base de lo que es este tipo de información. No sé si tienen una duda en la que les puedo ayudar. A mí al inicio, ya después entendí cómo iba relacionándolos, pero lo que no me queda del todo claro es, por ejemplo, usando AP de referencia. ¿Por qué decidió que iban las primeras 4 en verdadero y las últimas 4 en falso? Esa lógica todavía no la logro entender. Ok. De hecho, no es importante si comienzo con falso o con verdadero. De hecho, puedo haber comenzado con 4 falsas y luego 4 verdaderas. De hecho, por lo usual se comienza con 4 falsas y luego con 4 verdaderas. Pero ¿cómo sé que son 4 y 4? O sea, ¿cómo sé que es la mitad? ¿En qué Porque parte lo veo? ese ¿Cómo? es la cantidad, eh, todas las combinaciones posibles. Entonces, siempre P, o siempre la primera expresión, siempre P va a tener mitad y mitad para poder hacer todas las combinaciones posibles. Siempre, vamos, si hubieran sido 16 filas, por ejemplo, ustedes van a poner 8 positivas y 8 negativas. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el siguiente que va a ser Q va a ser la mitad de P. Ese tipo de combinación, hacer ese tipo de combinación de mitad a mitad, permite que hayan todas las combinaciones. Por eso ustedes ves acá, P y Q tiene cuando ambas son verdaderas, cuando son diferentes. Luego aquí la invertida de esas son todas las combinaciones diferentes usando a P y a Q. Si la hago con Q y R, obtengo lo mismo. Por eso siempre se hace 2 elevado a la cantidad también de proposiciones positivas para procurar la mayor cantidad de combinaciones. No sé si me expliqué bien, compañero, y lo voy a entenderme, o si necesitas que me vaya por otro camino diferente. En realidad creo que voy a revisar después el video porque sí entiendo lo que está haciendo, pero no tan rápido. Para mí está muy pronto. Ok, ¿qué es exactamente la Este, Perdón, yo también estoy un poco bateado ahí. Ok, A ver, digamos, imagínese que Q no fuera, o sea, fuera otro ejemplo, y esa Q no fuera otra variable, digamos.
porque aquí Q la está haciendo la Fuera negativa. W, Entonces, por ejemplo, compañero, sí, si fuera una cosa diferente, sí, ¿cómo haría yo esa combinatoria? queda igual, Sí, sí, algo diferente. queda igual. Pero es que, digamos, aquí usted como Q era la negativa, se agarró la Q. Bueno, no, yo hablo de la menos Q, al revés. No. Está bien, o sea, o sea, lo que quiero decir es que, ¿cómo hubiera hecho si la cuarta fila fuera otro variable, una W, pero me explico? Porque aquí, para mí, yo lo entendí que usted puso, como es menos Q, entonces puso el inverso de Ok, Q. pasa lo siguiente. Si hubiera sido Ajá, una cuarta variable, ya no hubiera sido de 8, ajá, tenía hubiera que sido de ponerle más. 16 filas. Ajá, Es sí, decir, porque que es 4 a la 2. P va a tener 8 verdaderas y 8 falsas. Ujú, Q va a tener 4 y ujú. 4. Sí, R la entonces así mitad. sí hubiera calzado la combinatoria. ¿Cómo? Sí, entonces así hubieran calzado, sí hubiera calzado como la misma lógica, entonces, de ponerlas así combinadas así, Sí, como está porque diciendo. siempre la primera va a ser mitad y mitad. Entonces, Ajá. como es mitad y mitad, 8, 4. Recuerde que son múltiplos de 2. Ujú, Profe, entonces yo lo puedo entender en palabras sencillas como la mitad de la mitad. Por ejemplo, La si mitad de P la es mitad. 4, Q va a ser 2 porque es la mitad de 4 y R va a ser 1 porque es la mitad de 2 y así lo llevaría indistinto de la cantidad de cuadritos que ocupe. Exacto. Ok, Es como, a ver, eso es como todas las combinaciones de dos cosas que serían verdadero y falso entre 4 grupos, algo Eh, así. Algo así. Les Ok. dije anteriormente, es buscar la capacidad, la mayor capacidad de combinaciones. Es por eso, vamos, si hubiera habido, se hace una tabla súper grande con 16 filas, ¿verdad? En ese caso, hubiéramos tenido, por ejemplo, P, Q, R y W. Simplemente esto hubiera tenido, por ejemplo, una columna más y 8 filas más. Para que siempre pudiera usar la mitad de la mitad de la siguiente fila. 8 y 8, vamos, 8, 4, 2 y 1. Hubiera sido 8, 8, 4, 2 y 1. Siempre se va a ver ese corte de esa manera. Si hubiera sido con y 4 como lo variables. vio, perdón, y como lo vio ahorita el compañero, yo no lo había notado así, pero sí tiene sentido. Lo puedo ver, es lógico verlo de esta forma. Por ejemplo, si Q es la inversa de menos Q, o bueno, de Q negativo. ¿Sí? Es que Sí, Q, para saber Q negativo, necesito saber quién es Q. Entonces, nada menos más los invierto. Q negativo va a ser la inversión. Por eso ustedes ven que Q es verdadero verdadero, pero no Q comienza con falso falso. Ok, ok, súper claro, ahora sí, muchas gracias. Si hubiera sido P negativa, por ejemplo, en vez de negar Q, voy a negar P. Las primeras 4 hubieran sido falsas Las primeras 4 falsas y y las las otras últimas verdaderas. verdaderas. Ajá. Algo muy importante, chicos, ahora que me tocaron ese tema, que a mí se me olvida a veces comentarles. Bueno, pasa lo siguiente. Vean que yo comencé las positivas con verdaderos. Eso va a hacer que las negativas todas comiencen con falso, ¿verdad? Porque son la inversa. No obstante, ustedes pueden encontrar esto de esta manera también. No, no solamente la van a encontrar como verdadero verdadero. Puede ser que ustedes lo encuentren de esta manera también. Es lo mismo, pero al revés.
puede ser que ustedes lo encuentren de esta manera. En lugar de comenzar con los verdaderos arriba, comencé con falsos. Pero si esto sucede, de esta manera, mi no P sería este. Comenzaría con verdadero. Pero ustedes ven, si hago no Q, va a comenzar con verdadero. Si comienzo con no R, va a comenzar con verdadero. Porque son totalmente opuestas. Pero pueden comenzarlo de esta manera o como lo hice inicialmente. Yo lo hago como lo hago inicialmente porque es más fácil asociar verdadero con verdadero de una sola vez y dejar falsos para después. Lo que no pueden hacer, y no lo pueden hacer porque todo el resultado desde el inicio queda mal, pero mal, terriblemente mal, es por ejemplo, yo comencé con falso, verdadero. Primero falso, después verdadero. Y que yo quiero decir después, no, voy a comenzar con verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Esto no se puede hacer. Esto va a ocasionar un caos a la hora de relacionar todo. Eso no se puede hacer. Si comienzo con falso, en las positivas todos van falso arriba. Esa Profe, ya no sería Q, sino sería como no Q. ¿Sí? perdón, la tabla de verdad es algo muy importante ahorita en lógica algorítmica. Realmente la tabla de verdad la usamos muchísimo. No con esta forma, porque esta es la forma de verlo asociado con la lógica, pero es mucho y muy usada porque eso se lo puede expresar a valores de números binarios y expresiones binarias. Ok, Esto, entonces, perdón, profe, como consejo a los compañeros, no sé cuál de todos no lo habrá visto. La tabla de verdad es que yo antes de llevar esta materia llevé matemáticas para computación. ujú, Entonces, y uno ve la tabla de verdad ahí, ¿verdad? Lo que son las tablas de verdad y todos los conectores lógicos y todas estas cuestiones. Entonces, yo como consejo a ellos, no sé si gustan, tienen tiempo en el canal de YouTube de la UNED, tiene, hay muchos videos de esto, de cómo el profe Jeffrey, que es de la cátedra, él explica en varios videos lo que es el uso de la tabla de verdad, lo explica muy rápido, muy fácil y uno le entiende bastante por si quieren sacar el tiempito. Si no lo comprenden, ellos en lo que es Cátedra de Matemáticas para Computación, así se llama, eh, el profe tiene varios videos, lo explica muy bien para que si les ayuda, por si no lo han visto. exactamente, pueden pasarse por ahí. Usualmente lo van a ver mucho de esta manera. Es lo mismo que Como tipo tiene matriz. tipo matriz. Son matrices, simplemente que es de la perspectiva de la lógica algorítmica. Perfecto, gracias. Son matrices. Es que, por ejemplo, bueno, voy a dar un paso muy grande. Nosotros, cuando ya veamos la parte de programación y todo tipo de elementos, nosotros no podemos decirle a una computadora o a un robot, por ejemplo, doble a la derecha. Para él simplemente son un montón de caracteres. Pero él entiende unos y ceros. Y puedo decirle que 0,1 es doblar hacia la derecha. Que 0,0 es estar apagado. Que 1,1 es estar encendido. Y que 1,0 es ir a la izquierda, por ejemplo. Esto no se preocupen, no lo van a ver ahorita y cuando lo vean
va a ser de una forma diferente. Aquí lo estoy haciendo un poquito más asociado a la parte lógica, entonces es un poquito más complicadillo, pero es bastante simple. Sobre todo cuando se ven las personas que van a ver circuitos y todo ese tipo de elementos, van a ver bastante los unos y los ceros de esa perspectiva. Lo principal de esta parte con respecto a la informática y a la programación, como una de las tareas que más se ven, es aprender a comunicarnos con una máquina, con un programa que corre podemos decirlo, de un ambiente que copila una, este, una, un programa que hayamos hecho. Es más fácil. Nosotros podemos decirle que compare esto y decirle si 10 es mayor a B, perdón, 12 es mayor a 10, pero deberían ser valores estáticos, cosa que en informática nosotros no tenemos. Es más fácil decirle A es mayor a B y que en el proceso, digamos, tengamos los valores de A y B. Esta es una proposición, que es una proposición. Y es así más o menos como nosotros nos vamos comunicando con, ya sea JavaScript, ya sea Python, sea C#, el lenguaje que estemos usando. Ahí recorre mucho esa capacidad de nosotros reconocer proposiciones y armar proposiciones. Claro, aquí le estoy diciendo que hago una comparación, pero por ejemplo, puede ser algo así. Es una comparación con un conectivo lógico. Ahí es donde recorre esa parte de esta forma. Aquí le estoy diciendo, si no me equivoco, este es una O, y le estoy diciendo que haga lo siguiente si se cumple una de estas dos condiciones, o que haga lo siguiente si se cumplen ambas. Es así como nosotros trabajamos con estas proposiciones en la informática, como cuando queremos calcular un salario. Si el salario es mayor a tanto, o si el salario, si el salario es mayor a 500 y tiene varios hijos, es ir jugando con el tipo de proposiciones. Eso sí, tómenlo con calma. Este es un paso a paso. Hoy era principalmente centrarnos en la parte teórica de esto. Ya viene otra sesión la próxima semana que ya la vamos a ver ya en la práctica, pasar de una forma a la otra, de cómo trabajar con esos conectivos lógicos. Pero esto es, como dije anteriormente, la parte teórica de todo el tema 1. No, me queda parte del tema 1, creo, un poquitito. Pero esto es prácticamente el tema 1 que nosotros vemos. No sé si tienen alguna duda del tema en que les pueda ayudar. Yo, Sí, compañero. digamos, estas tablitas de preposiciones o de proposiciones más bien, Una tabla, hay que, esto hay, no, sí, digamos, la que dice, la que se usa para con una conjunción y una negación y eso, esos hay que sabérselas fijo de memoria, estas. o hay alguna forma, ajá, o sea, hay alguna lógica para saberlas, Esto, ¿explico? la lógica que tiene esto es buscar la diferencia. En una conjunción que es una I, Ujú, verdadero, verdadero es verdadero. Todo lo demás es falso. ujú. Verdadero y verdadero es verdadero, Verdadero. verdadero y falso, pero, ok, no sé, Entonces, cuando usted... hay, Sí, compañero, perdón. a ver, siento como que hay que aprendérselas de memoria, pero también me da la impresión de que hay como una forma lógica para entenderlas sin tener que recordármelas de siempre de No, memoria, pero no sé, dígame usted que, no es necesario. No es necesario aprender de ajá, memoria. Recuerde que en la conjunción, en la I,
buscas dos verdaderos, lo demás va a ser falso. Ah, ok, Te aprendes la sí. diferencia. Ujú, O en sí, la sí. disyunción. En la disyunción, en la O, falso o falso es falso, lo demás es verdadero. Ujú, Si vos ves verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero, pero solo en esta es diferente. ujú. Sí, que es como el opuesto a la otra, hasta el Exacto. simbolito es al revés. Aquí sí hay que tener cuidadísimo, porque esta es la diferencia que hay. Ujú, Si ustedes ves, si ujú, ves aquí, compañero, ujú, verdadero, verdadero, verdadero es verdadero, falso, verdadero es verdadero, falso y falso es verdadero. Solamente en esto se diferencia. Y ujú. la Es que el bicondición, profe sí, compañero. ajá. No, no, adelante. No, lo que le iba a decir es que como que medio le entendí al profe el lunes como algo así, como que él lo estaba viendo, analizando de alguna forma para llegar a eso, pero no le terminé de entender y no me dio chance de preguntarle. Sí, es que Pero bueno, sí, sí, se ahí, puede abordar ahí, de muchas formas. Además, por lo general el trabajo, lo que tienen a primero es una tarea uno, entonces pueden ver estas tablas, me imagino. ajá, ajá, sí, sí, Entonces tampoco va a ser como estrictamente necesario que la sepan de memoria. Antes, cuando hacían exámenes presenciales, pues sí, había que aprendérsela sí o sí. sí, sí, claro. Pero, o con la bicondición, si ves la bicondición, verdadero es verdadero es verdadero, falso y falso es verdadero. Lo demás es falso. Aprenderse la diferencia es tal vez, para mí, fue una de las formas más simples de aprender. Aprender la diferencia de cada conectivo lógico, en Ujú, lugar de aprenderme toda la tabla. sí, sí, está bien. Voy a intentarlo así a ver cómo me va. Puedes intentarlo de la forma que te quede más simple, porque realmente otra persona lo puede interpretar de otra forma y puede ser más simple para ella, de otra manera. Eso no afecta. Simplemente es una forma diferente de llegar. Sí, 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 está bien. Gracias. No sé, alguien más que tenga una dudita de esto. Ok. Si no hay más dudas de lo que es este tema, pues, con eso terminamos. Ya tenemos toda la base teórica. Lo que viene es práctica y y posiblemente tema 2 que es muy parecido a este también. El tema 2 no tiene que preocuparse mucho, que es lógica de predicados y lógica de predicados. Lógica de proposiciones y lógica de predicados. Igual lo vamos a ver con calma. Si ustedes vieron, fue mucha teoría y luego la tabla de verdad. La próxima semana vamos a hacer conversiones de lógica hacia literal, literaria y de literaria hacia lógica, para que lo vean un poco más en acción. Importante, tomarlo con calma. Las tablas de verdad. La tabla de verdad, repasen eh, este video, estas presentaciones, por lo general yo se las subo también a la sección de la plataforma. La pueden volver a ver y usarlas. Me imagino que las pueden usar para guiarse un poco en los trabajos. Por hoy les agradezco mucho que se conectaran conmigo. Los espero la próxima semana. Los que vayan a ver la grabación, espero que les haya funcionado. Espero verlos la próxima semana. Que tengan un buen descanso y nos vemos. Buenas noches.